Judas Iscariote, la historia de la traición y el arrepentimiento. Introducción. Judas Iscariote es una de las figuras más enigmáticas y controversiales del Nuevo Testamento. Su nombre ha quedado asociado con la traición, ya que fue el discípulo que entregó a Jesús a las autoridades religiosas por 30 monedas de plata. Sin embargo, su historia es más compleja de lo que aparenta. En este relato exploraremos su vida, sus motivaciones, su arrepentimiento y su trágico destino. Origen y vida de Judas Iscariote. Judas Iscariote era uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su apellido Iscariote podría derivar del hebreo Isqueriot, que significa hombre de Queriot, una región en Judea. Esto lo haría uno de los pocos apóstoles no provenientes de Galilea. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre su vida antes de seguir a Jesús, se cree que era un ferviente judío que esperaba la llegada del Mesías para liberar a su pueblo del dominio romano. Desde el inicio de su ministerio, Jesús atrajo a muchos seguidores, incluyendo a Judas, quien fue elegido para formar parte del círculo íntimo de los apóstoles. A lo largo del Evangelio, se menciona que Judas tenía un papel especial como tesorero del grupo, lo que sugiere que era un hombre de confianza entre los discípulos. Sin embargo, también se hace referencia a su debilidad por el dinero, lo que pudo haber influido en su decisión de traicionar a Jesús. La traición de Judas. El evento que definiría a Judas en la historia se encuentra narrado en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Según estos relatos, los principales sacerdotes y fariseos buscaban una forma de arrestar a Jesús sin causar disturbios entre la multitud. Judas, al ver la oportunidad de obtener un beneficio, acudió a ellos y les preguntó: ¿cuánto me darán si se los entrego? Mateo 26, 15. La cantidad acordada fueron 30 monedas de plata, cumpliendo así una profecía del Antiguo Testamento. En la noche de la última cena, Jesús anunció que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Cuando Judas preguntó: ¿seré yo, maestro?, Jesús le respondió afirmativamente, aunque sin exponerlo abiertamente ante los demás. Luego, Judas salió del lugar y fue a encontrarse con los sacerdotes para organizar la captura de Jesús. Más tarde, en el huerto de Getsemaní, Judas llegó acompañado de soldados y guardias del templo. Había acordado darles una señal para identificar a Jesús. Aquel a quien yo bese, ese es, arréstenlo. Mateo 26, 48-49. Este acto ha pasado a la historia como el beso de Judas. Tras la detención de Jesús, los apóstoles huyeron y el maestro fue llevado ante el Sanedrín para ser juzgado. Las razones de su traición. Las motivaciones de Judas han sido objeto de debate durante siglos. Algunas teorías sugieren que simplemente actuó por avaricia, pero hay quienes creen que Judas pudo haber estado desilusionado con Jesús. Como muchos judíos de la época, es posible que esperara que el Mesías fuera un líder político y militar que liberara a Israel del dominio romano. Al ver que Jesús predicaba un mensaje de amor y paz, Judas pudo haber sentido que su líder no estaba cumpliendo con sus expectativas. Otra teoría sugiere que Judas pudo haber querido forzar a Jesús a actuar de manera más drástica, pensando que su arresto lo obligaría a manifestar su poder divino y asumir un rol mesiánico más acorde con las expectativas de los judíos. Sin embargo, esto no es más que una hipótesis. El arrepentimiento de Judas. Según el Evangelio de Mateo, cuando Judas vio que Jesús había sido condenado a muerte, se llenó de remordimiento y trató de devolver las 30 monedas de plata a los sacerdotes, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Mateo 27, 4. Sin embargo, los líderes religiosos le respondieron con indiferencia, dejándolo solo con su culpa. Judas, al verse rechazado y sin posibilidad de redención, arrojó las monedas en el templo y huyó. Su desesperación lo llevó a tomar una decisión extrema. Se ahorcó en un lugar llamado Campo de Sangre, Aceldama, que luego fue comprado con las monedas de su traición para servir como cementerio de extranjeros. Las diferentes versiones de su muerte. El Evangelio de Mateo relata que Judas se ahorcó, pero el libro de los Hechos de los Apóstoles ofrece una versión diferente. Dice que Judas cayó y su cuerpo se partió, esparciendo sus entrañas, Hechos 1:18. Aunque ambas versiones difieren en los detalles, coinciden en que su muerte fue trágica y resultado de su desesperación. El legado de Judas. Judas Iscariote ha sido recordado a lo largo de la historia como el traidor por excelencia. Su nombre se ha convertido en sinónimo de deslealtad y engaño. Sin embargo, algunas interpretaciones modernas han tratado de ver su papel desde una perspectiva diferente, sugiriendo que, sin su traición, la pasión y resurrección de Jesús no habrían ocurrido según el plan divino. Existen evangelios apócrifos, como Evangelio de Judas, que presentan una visión diferente de su papel.
argumentando que actuó siguiendo instrucciones de Jesús. Sin embargo, estos textos no son considerados canónicos por la Iglesia. Conclusión: Judas Iscariote es una de las figuras más enigmáticas del cristianismo. Su traición marcó el destino de Jesús, pero su remordimiento también muestra un aspecto humano que a menudo se olvida. Su historia sigue siendo objeto de reflexión y discusión, recordándonos las complejidades de la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras decisiones.